Hola, bienvenidos a este programa, Desde el Río y la Atarraya, ecosistema de emprendimiento en turismo cultural para familias pescadoras. Hoy continuamos con nuestro gran tercer tema de nuestro primer módulo, la inspiración. Vamos a estar hablando sobre las oportunidades que tenemos al observar. Vamos a aprender qué podemos tener a partir de la observación y generar ideas desde todo lo que está a nuestro alrededor. Para hacer eso, vamos a tener tres momentos fundamentales o tres elementos a tener en cuenta. El primero, identificar las oportunidades. El segundo, recuerden, hablábamos de proponer. Para poder proponer vamos a hablar de unas preguntas clave que nos vamos a hacer, que nos van a permitir entender si eso que identificamos funciona. Y tercero, vamos a actuar. Y para actuar lo que vamos a hacer es priorizar las ideas. Entonces recuerden, podemos tener muchas ideas, a partir de eso nos hacemos unas preguntas y al final vamos a entender cómo podemos seleccionar una para desarrollar nuestro proyecto. Bienvenidos. Cuando hablamos de turismo y el tema de identificar oportunidades, queremos decir que hay ciertas cosas que vamos a poder aprovechar para generar experiencias que los turistas vengan y vivan, ¿verdad? Y que aprendan a conocer. Hay cuatro elementos fundamentales o cuatro cosas que vamos a hablar respecto a la identificación de las oportunidades. Primero, lo que sabemos hacer, nuestros conocimientos. Entonces, empiecen a pensar ustedes en sus casas qué es lo que saben hacer. Por ejemplo, de nuevo, saber pescar. Hay muchas personas que no lo sabemos hacer. Ese es un conocimiento que ustedes tienen y que podrían enseñarlo y podrían transmitirlo. Luego, a partir de ese saber, pueden generar diferentes experiencias. Otro ejemplo es quien sabe tocar un instrumento, quien sabe hacer una artesanía, quien sabe pintar de una forma especial, quien sabe cocinar algún plato tradicional. Ese saber, ese conocimiento es lo que va a volverse la experiencia. Entonces, ese es el primer elemento. El segundo elemento, una cosa. Pensemos qué cosas tenemos dentro de nuestra casa, dentro de nuestro hogar, que podrían generarle curiosidad o ser atractivas para un turista, que podrían, por ejemplo, decir, bueno, ¿y por qué es que esta olla que tenemos en nuestra casa hace mucho tiempo es importante para otras personas o para nuestra familia? ¿O por qué alguna cosa que tenemos ahí en el estante, una fotografía, un cuadro, o todos los elementos, todas las cosas que están a su alcance se pueden volver experiencias, pueden tener una historia detrás que vale la pena contar y que el turista va a valorar? Segundo elemento, las cosas. Tercer elemento, vamos a hablar de un lugar. Esos lugares que no necesariamente son los sitios turísticos, ¿verdad? Los voy a invitar a que piensen en otros lugares, lugares que probablemente ustedes solo conozcan, que estén ahí cerca a sus casas. Hay muchos que tienen historias de lo que ocurre al frente de su casa, ¿verdad? Nos podemos reunir a hablar alrededor de un árbol, nos podemos sentar enfrente de una terraza o de un balcón, nos podemos ir a la montaña, nos podemos ir al río, nos podemos ir todos los lugares que están alrededor de donde nosotros nos movemos, pero que no necesariamente son los sitios turísticos tradicionales. Si encontramos un lugar que sea diferente, un lugar que tenga una historia para ustedes, va a ser muy interesante porque le vamos a poder transmitir eso al turista y lo vamos a sacar de lo que es normal. Le vamos a decir, mira, estos no son los sitios que todo el mundo conoce, sino son sitios especiales por alguna razón y esa historia se la vamos a poder contar. Entonces, tercer elemento, los lugares. El cuarto elemento va a ser nuestras propias historias. Las historias que tenemos dentro de nuestra familia, esos mitos o esas leyendas que nos han contado nuestros abuelos, por ejemplo, la historia de cómo nació una canción, la historia de qué pasa cuando vamos a una faena de pesca, la historia de qué ocurre cuando estamos por allí en el río y escuchamos algunos sonidos, la historia de todo lo que puede ocurrir en nuestra ciudad o en nuestro municipio, historias de cómo construimos una casa, historias de cómo hicimos amigos. Las historias, lo que hay detrás de nosotros, cada cosa que podemos contar se vuelve en algo que va a transmitir una experiencia para el turista. Esos cuatro elementos son cosas que vamos a identificar. ¿Qué significa? Que vamos a empezar a revisar. De nuevo, primero, vamos a ir y mirar qué cosas podemos hacer. ¿Qué cosas podemos hacer desde lo que sabemos hacer, desde nuestro conocimiento y cómo podemos transmitirlo? Segundo, ¿qué cosas tenemos en la casa? ¿Qué elementos podemos utilizar para generar experiencias? Tercero, ¿qué lugares podemos visitar que no sean los tradicionales, sino unos que representen algo para mí, para mi familia, para los demás? Y cuarto, recuerden, ¿qué historias podemos contar que hagan que el turista se emocione?
Entonces ese es nuestro primer elemento, identificar oportunidades. En todo lo que acabo de decir hay oportunidades, ¿verdad? Nuestro segundo elemento. Entonces, después de identificar las oportunidades, vamos a proponer. ¿A proponer qué? Experiencias turísticas, a generar ideas alrededor de eso que ya identificamos. Para eso nos vamos a hacer dos preguntas fundamentales. La primera, ¿qué haría el turista? Entonces, ¿qué haría el turista con eso que yo sé hacer? Si yo sé cocinar un plato tradicional, ¿qué haría el turista? Lo puedo invitar a que cocine conmigo, lo puedo invitar a que me dé a cocinar, lo puedo invitar a que pruebe mi plato. ¿Qué haría el turista? ¿Verdad? ¿Qué haría el turista con una cosa que yo tengo en mi casa? Pensemos, ¿qué haría el turista con un remo o con una caña de pescar o con una atarraya? ¿Qué lo podría poner a hacer? Y ahí empezamos a generar ideas de experiencias. Tercero, ¿qué haría el turista si lo lleva a un sitio donde decimos que aparece una figura diferente o que hay un mito alrededor de eso o una fantasía? ¿Qué pasaría? ¿Qué haría el turista si lo llevo a ese lugar? Y cuarto, ¿qué haría el turista si yo le cuento una historia? ¿Qué haría el turista si yo le cuento que desde que mi bisabuelo salía a navegar utilizaba la misma lancha y hoy en día yo utilizo esa lancha? ¿Qué haría el turista con esa historia? Entonces, segundo, recordemos, vamos a proponer ideas, experiencias. Primer pregunta, ¿qué haría el turista? Y segunda pregunta, ¿por qué lo haría? ¿Verdad? El turista, ¿por qué quisiera cocinar conmigo? Entonces empezamos a pensar, ¿por qué lo haría? Porque de pronto le gusta cocinar, porque tiene hambre y necesita comer y para poder comer va a ser una experiencia conmigo. ¿Por qué lo haría? ¿Por qué el turista quisiera conocer lo que yo sé hacer? ¿Por qué el turista quisiera conocer esas cosas que yo tengo? ¿Por qué el turista quisiera visitar un lugar especial? ¿O por qué el turista quisiera compartir conmigo, conversar, escuchar mis historias? ¿Verdad? Primero identificamos oportunidades, segundo proponemos experiencias a partir de dos preguntas, ¿qué haría el turista y por qué lo haría? Y tercero, vamos a actuar, recuerden el proceso, identificar, proponer, actuar. El tercero es actuar. ¿Qué significa actuar? Coger y priorizar una de esas ideas. Tenemos por lo menos 4 ideas asociadas a cada uno de estos elementos, vamos a escoger una sola. Y para poder escogerla, vamos a responder otra pregunta. Esa pregunta es, ¿qué necesito para poder hacer realidad esa idea que estoy proponiendo? Entonces, puede que a mí se me haya ocurrido una idea buenísima y es que, no, yo lo que voy a hacer es montar una mesa de un restaurante en una lancha y unas sillas y voy a hacer que el turista navegue por el río Magdalena y le voy a servir allí un plato y que el almuerzo sea dentro del río en la lancha. Pues la idea está buenísima. La pregunta es, ¿qué necesito para hacerlo realidad? Primero necesito una lancha y voy y reviso y no, es que yo no tengo lancha. Pues la idea probablemente no va a ser la primera que vayas a hacer porque no sería fácil de ejecutarla, no sería fácil de hacerla realidad. Entonces van a pensar, ¿qué necesito para hacer realidad alguna de esas ideas? Y van a seleccionar la que sea más fácil de ejecutar, la que sea más fácil de hacer, la que ustedes tengan los elementos a la mano, que no tengan que desplazarse hacia otros lugares, que no tengamos que invertir dinero en hacerlo realidad, sino que lo podamos ejecutar de una forma sencilla. Con lo que tenemos al alcance de nuestras manos, podríamos decir, esta idea que estoy presentando funciona, esta idea que estoy generando es viable en el sentido de que un turista haría algo, tengo claro por qué lo haría y tengo los elementos para poder hacerlo. Eso es lo que estamos entonces hablando cuando decimos aprender de la observación. Identificar unas cosas a partir de unos elementos puntuales, proponer unas ideas a partir de las dos preguntas y priorizar una de esas ideas a partir de la última pregunta. ¿Qué necesito? Muchas gracias por acompañarnos. Los espero en el siguiente capítulo de nuestro programa Desde el Río y la Atarraya, ecosistema de emprendimiento en turismo cultural para familias pescadoras. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.